Un solo error puede convertir una maravilla en una tragedia. Miles de toneladas de acero permanecen suspendidas sobre el vacío. Algunos puentes se elevan a cientos de metros de altura, mientras que otros cruzan mares, fiordos y enormes cadenas montañosas. ¿Cuál es el límite de la capacidad del ser humano para construir? En este recorrido descubriremos el puente de Beipanjiang, el viaducto de Milao, el puente de Øresund y muchas otras obras espectaculares. Algunos parecen flotar en el aire mientras que otros desaparecen bajo el agua. Todos lograron superar obstáculos que durante mucho tiempo se consideraron imposibles. Y al final comprenderás por qué estos gigantes de la ingeniería son una prueba viva del progreso de la humanidad. Viaducto de Millau, Francia. La niebla cubre el valle, los coches siguen avanzando. Desde lejos parecen flotar sobre las nubes. Debajo se abre el valle del Tar. El viaducto de Millau alcanza los 343 metros de altura en su punto más elevado, superando incluso la Torre Eiffel. Su longitud total es de 2.460 metros. 7 grandes pilas de hormigón sostienen el tablero. Los tirantes de acero ayudan a repartir las cargas. También refuerzan la estructura frente al viento. La obra destaca por su altura, pero también por su precisión técnica. Construir a esa escala exigía controlar cada movimiento. Un pequeño error podía alterar el encuentro entre las distintas secciones. ¿Cómo lograron unir una plataforma tan grande sobre un vacío semejante? Los ingenieros utilizaron el sistema de lanzamiento incremental. El tablero metálico se montó por partes en tierra firme. Después fue empujado lentamente hacia el valle. El avance se realizó desde ambos lados. Finalmente las dos secciones se encontraron en el centro. El ingeniero Michel Birloge dirigió el diseño estructural. Norman Foster desarrolló la propuesta arquitectónica. El viaducto fue inaugurado en 2004. Su función principal era mejorar la autopista A75. También permitió reducir los atascos alrededor de Millau. Hoy es una referencia de la ingeniería civil europea. Puente Akashi Kaikyo, Japón. Grandes buques atraviesan el estrecho de Akashi bajo un puente con casi 2 kilómetros entre sus torres principales. El puente Akashi Kaikyo une la ciudad de Kobe con la isla de Awaji. Fue inaugurado en 1998. Su vano central mide 1.991 metros. Esta distancia equivale aproximadamente a 18 campos de fútbol colocados en línea.
Durante años fue el puente colgante con el vano central más largo del mundo. ¿Qué ocurrió durante su construcción para que las medidas originales tuvieran que modificarse? En enero de 1995, el terremoto de Hanshin afectó a la región. Las dos torres del puente ya estaban instaladas. El movimiento del terreno las separó cerca de 1 metro más de lo previsto. Los ingenieros ajustaron el diseño del tablero y mantuvieron la seguridad estructural del proyecto. Este episodio convirtió a la Akashi Kaikyo en una referencia de ingeniería sísmica. Sus torres se elevan casi 300 metros sobre el estrecho. Sus cables principales distribuyen las enormes cargas del tablero. También permiten que la estructura soporte movimientos controlados durante los vientos intensos. Hoy el puente forma parte de una conexión estratégica entre Honshu y Shikoku. Puente Huaqiang del Gran Cañón, China. Un puente atraviesa un cañón tan profundo que el fondo queda reducido a una línea lejana. Así aparece el puente Huaqiang del Gran Cañón en la provincia china de Guizhou. Su tablero se eleva a más de 600 metros sobre el río, una altura superior a la de la Torre Eiffel. La estructura cruza un paisaje kárstico, formado por paredes abruptas, pendientes inestables y valles difíciles de comunicar. Además, conecta comunidades que antes dependían de rutas largas y sinuosas. El nuevo trazado reduce un recorrido de varias horas a pocos minutos. ¿Cómo se levanta una obra semejante sobre un terreno tan irregular? La construcción exigió estudios geológicos detallados, cimentaciones profundas y sistemas avanzados de control estructural. Los cables principales reparten el peso entre las torres y mantienen estable el tablero. También se instalaron sensores para vigilar vibraciones, deformaciones y cambios meteorológicos. El puente forma parte de una estrategia regional de movilidad, turismo e inversión en infraestructuras. Su diseño facilita el transporte de mercancías entre zonas montañosas aisladas. Al mismo tiempo muestra hasta dónde puede llegar la ingeniería civil china cuando debe superar grandes desniveles sin modificar por completo el cañón. Puente de Øresund, Suecia y Dinamarca. Un puente avanza sobre el estrecho y de pronto desaparece bajo el mar. Así funciona la conexión de Øresund entre Copenhague y Malmö. El sistema combina un puente atirantado, la isla artificial de Peberholm
y el túnel de Drogden. En total supera los 16 kilómetros. Esa distancia equivale a unos 150 campos de fútbol alineados. La obra debía mantener abiertas las rutas marítimas y proteger el tráfico aéreo cercano al aeropuerto de Copenhague. ¿Por qué fue necesario dividir el recorrido en 3 estructuras diferentes dentro de un mismo proyecto? La parte elevada permite el paso de grandes barcos por el estrecho. Después, la carretera y el ferrocarril llegan a Peberholm. Desde allí ambos continúan por un túnel submarino hacia Dinamarca. Esta solución evitó interferencias con las rutas de aproximación de los aviones. Inaugurada en el año 2000, la conexión redujo el tiempo de viaje entre Suecia y Dinamarca. También impulsó el comercio, el turismo y el mercado laboral regional. Hoy es una referencia europea de ingeniería civil, movilidad internacional y planificación urbana integrada a una gran escala continental. Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, China. Una carretera atraviesa el mar durante más de 50 kilómetros y desaparece bajo el agua antes de reaparecer varios kilómetros después. Así es la conexión Hong Kong-Zhuhai-Macao, una de las infraestructuras marítimas más ambiciosas del mundo. El proyecto enlaza 3 grandes ciudades mediante puentes, islas artificiales y un túnel submarino. Su longitud supera la distancia de una maratón completa. Además, cruza el estuario del río Perla, una de las zonas con mayor tráfico marítimo de Asia. ¿Qué hizo necesario construir un túnel en medio del recorrido? El trazado combina diferentes soluciones para mantener abiertas las rutas de navegación internacional. Los vehículos descienden al túnel submarino a través de 2 islas artificiales construidas especialmente para el proyecto. La conexión fue inaugurada en 2018 tras casi una década de obras. También está preparada para resistir tifones fuertes, corrientes y terremotos. Su apertura redujo considerablemente el tiempo de viaje entre Hong Kong, Zhuhai y Macao. Hoy representa un referente mundial de ingeniería marítima, transporte regional e innovación aplicada a las grandes infraestructuras costeras de Asia. Puente 1915, Çanakkale, Turquía.
Un puente une Europa y Asia con un solo tramo principal de 2.023 metros. Esa cifra lo convirtió al inaugurarse en 2022 en el puente colgante con el mayor vano central del mundo. El puente 1915 Sanacale cruza el estrecho de los Dardanelos, una vía marítima utilizada desde la antigüedad por imperios comerciantes y flotas militares. Su nombre recuerda una batalla decisiva de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo fue posible levantar una estructura tan larga sobre un estrecho con intenso tráfico marítimo? Las torres alcanzan 318 metros, una altura ligeramente superior a la Torre Eiffel. Los cables principales sostienen un tablero preparado para soportar fuertes vientos, cargas continuas y actividad sísmica. Antes de su construcción, muchos vehículos dependían de ferries para cruzar el estrecho. Hoy el recorrido dura apenas unos minutos. Además de mejorar el transporte nacional, el puente fortalece la conexión entre Europa y Asia. También demuestra la evolución de la ingeniería turca en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Puente Golden Gate, Estados Unidos. Un puente rojo atraviesa una entrada al océano donde las corrientes, la niebla y el viento cambian constantemente. Ese es el Golden Gate, uno de los símbolos más reconocibles de Estados Unidos. Inaugurado en 1937, une San Francisco con el condado de Marin mediante un tramo principal de 1.280 metros. Durante muchos años fue el puente colgante más largo del mundo. Sus torres alcanzan 227 metros, casi como un edificio de 70 plantas. ¿Cómo logró construirse en condiciones tan difíciles? La obra obligó a trabajar sobre aguas profundas, fuertes mareas y densos bancos de niebla. Los ingenieros desarrollaron sistemas de protección para los trabajadores que resultaban poco habituales durante aquella época. La estructura también fue diseñada para soportar vientos intensos y movimientos sísmicos frecuentes en California. Cada cable principal contiene miles de alambres de acero trenzados que distribuyen enormes cargas. Hoy el puente sigue siendo una vía esencial para el transporte regional y una referencia mundial de ingeniería, arquitectura e innovación del siglo XX. Puente Ruski,
Rusia. Un puente cruza una bahía con un tramo principal de 1.104 metros, una distancia superior a 10 campos de fútbol alineados. El puente Ruski conecta la ciudad rusa de Vladivostok con la isla Ruski frente al mar de Japón. Cuando fue inaugurado en 2012, poseía el mayor vano central del mundo entre los puentes atirantados. La estructura debía soportar fuertes vientos, temperaturas extremas y la formación de hielo durante el invierno. ¿Cómo consigue mantenerse estable en un entorno tan exigente cada año? Las torres alcanzan 324 metros de altura, superando incluso la Torre Eiffel. Desde ellas parten numerosos cables que sostienen el tablero y distribuyen las cargas de forma equilibrada. Los materiales fueron seleccionados para resistir la corrosión, el hielo y las variaciones extremas de temperatura propias del extremo oriental ruso. El puente impulsó el desarrollo de la isla Ruski y mejoró la conexión con Vladivostok. Hoy representa una de las mayores obras de ingeniería civil de Rusia y un referente mundial entre los grandes puentes atirantados. Puente Baluarte, México. Un puente cruza un cañón tan profundo que su tablero queda a 403 metros sobre el río Baluarte. Esa altura supera incluso la de la Torre Eiffel. El puente Baluarte forma parte de la autopista Durango-Mazatlán y atraviesa la Sierra Madre Occidental, una región conocida por su relieve escarpado. Cuando fue inaugurado en 2012, era el puente atirantado más alto del mundo. La obra redujo considerablemente el tiempo de viaje entre ambas ciudades. ¿Cómo fue posible construir una estructura semejante en un terreno tan accidentado? Las torres y los cables sostienen un tablero de más de 1.100 metros de longitud total sobre un paisaje montañoso de difícil acceso. Durante la construcción fue necesario transportar materiales mediante caminos temporales y equipos especializados. El puente también fue diseñado para soportar fuertes vientos y la actividad sísmica característica de la región. Su apertura mejoró el transporte de personas y mercancías entre el interior y la costa del Pacífico. Hoy representa una de las obras más destacadas de la ingeniería civil mexicana y latinoamericana.
Puente de la Confederación, Canadá. Un puente atraviesa un estrecho cubierto de hielo durante los inviernos más duros de Canadá y permanece abierto todo el año. El Puente de la Confederación une la provincia de Nuevo Brunswick con la isla del Príncipe Eduardo mediante una estructura de casi 13 kilómetros. Inaugurado en 1997, fue durante años el puente más largo del mundo sobre aguas congeladas. Sus pilares fueron diseñados para romper el hielo en movimiento ¿Cómo consigue resistir cada invierno sin detener el tráfico entre ambas orillas? Cada uno de los pilares incorpora una base con forma especial que fractura las placas de hielo antes de que ejerzan demasiada presión sobre la estructura. El puente también soporta fuertes vientos, corrientes marinas y grandes variaciones de temperatura durante todo el año. Antes de su construcción, el acceso dependía principalmente de ferries. Hoy garantiza una conexión permanente y mucho más rápida con la isla. Además de facilitar el transporte, representa una destacada obra de ingeniería adaptada a uno de los entornos climáticos más exigentes de Norteamérica. Puente de Mackinac, Estados Unidos. Un puente de casi 8 kilómetros une dos penínsulas sobre un estrecho donde el hielo, las corrientes y el clima cambian con rapidez. El puente de Mackinac conecta las penínsulas superior e inferior del estado de Michigan desde 1957. Su tramo principal supera los 1.150 metros y durante décadas figuró entre los mayores puentes colgantes del mundo. Cada año miles de vehículos atraviesan esta estructura sobre las aguas de los lagos Michigan y Huron. ¿Cómo consigue mantenerse seguro frente a condiciones tan cambiantes durante todo el año? La estructura fue diseñada para absorber el movimiento provocado por el viento, las variaciones de temperatura y el intenso tráfico diario. Algunos carriles utilizan una rejilla metálica que reduce la presión del aire sobre el tablero durante los temporales. El puente también soporta la formación de hielo característica de los inviernos del norte de Estados Unidos. Su construcción transformó la comunicación entre ambas penínsulas y redujo la dependencia de los ferries. Hoy continúa siendo una de las obras de ingeniería más emblemáticas y reconocidas de Norteamérica.
Puente de Hardanger, Noruega. Un puente colgante cruza uno de los fiordos más espectaculares de Noruega, entre montañas escarpadas y aguas profundas. El puente de Hardanger atraviesa el fiordo Hardangerfjord con un tramo principal de 1.310 metros, situándose entre los puentes colgantes más largos del mundo. Fue inaugurado en 2013 tras varios años de construcción, en un entorno de gran complejidad geográfica. La obra sustituyó gran parte del antiguo servicio de ferries que conectaba ambas orillas. ¿Cómo se levantó una estructura tan enorme sobre un fiordo tan profundo? El puente fue diseñado para soportar fuertes vientos, bajas temperaturas y las exigentes condiciones propias de los fiordos noruegos. La conexión se completa mediante un largo túnel excavado en la roca, integrando carretera y puente en un mismo recorrido. Esta infraestructura redujo significativamente el tiempo de viaje entre las dos orillas y mejoró las comunicaciones en la región occidental del país. Hoy combina ingeniería avanzada con uno de los paisajes naturales más famosos de Noruega, convirtiéndose en un símbolo del transporte moderno y del aprovechamiento del terreno montañoso. Puente Rio Antírio, Grecia. Durante siglos, cruzar entre el Peloponeso y la Grecia continental significó depender de ferries sometidos al viento, las corrientes y los cambios repentinos del Golfo de Corinto. Todo cambió en 2004 con la inauguración del puente Rio Antírio. Sus 4 torres blancas se elevan sobre el estrecho y sostienen un tablero de casi 3 kilómetros mediante numerosos cables. La estructura transformó la movilidad del oeste griego y creó una conexión permanente entre ambas orillas durante todo el año. ¿Cómo pudo construirse en una zona sísmica tan compleja geológicamente? El principal desafío estaba bajo el agua a gran profundidad, sedimentos poco firmes y una intensa actividad tectónica. Para estabilizar la obra, el fondo marino fue reforzado con cientos de tubos de acero y los enormes pilares se apoyaron sobre bases capaces de desplazarse ligeramente durante un terremoto. El tablero también puede absorber movimientos del terreno y soportar fuertes ráfagas.
Gracias a estas soluciones, el puente sustituyó una ruta dependiente de ferries y se convirtió en una referencia internacional de ingeniería sísmica aplicada a grandes infraestructuras marítimas de toda Europa moderna. Puente del Gran Belt, Dinamarca. Durante buena parte del siglo XX, viajar entre Selandia y Fionia obligaba a embarcar vehículos y pasajeros en ferries sujetos a horarios esperas y temporales. Esa rutina desapareció con la apertura del enlace fijo del Gran Belt, culminado en 1998. Su puente colgante domina el estrecho con un tramo principal de 1.624 metros, uno de los mayores de Europa. La conexión unió por carretera y ferrocarril las principales islas danesas mediante un recorrido continuo. ¿Cómo se levantó sobre una ruta marítima tan transitada diariamente? El sistema combina dos puentes y un túnel ferroviario submarino formando una infraestructura mucho más compleja de lo que parece desde la carretera. Las torres del puente oriental alcanzan 254 metros, mientras el tablero elevado permite el paso de grandes buques bajo la estructura. La obra redujo drásticamente los tiempos de viaje y eliminó la dependencia diaria de los ferries. Hoy constituye el eje terrestre fundamental entre Copenhague y el oeste de Dinamarca, además de una pieza estratégica en las comunicaciones entre Escandinavia y Europa continental actual. Puente de la Bahía de Hangzhou, China. Desde el aire, el puente de la Bahía de Hangzhou parece una carretera dibujada sobre el mar. Su trazado curvo se extiende durante más de 35 kilómetros entre Yaxing y Ningbo, atravesando una de las bahías más activas de China. Inaugurado en 2008, redujo notablemente el tiempo de viaje hacia la región de Shanghái.
Durante gran parte del recorrido el horizonte queda rodeado únicamente por agua. ¿Cómo pudo construirse una estructura tan larga en una zona dominada por mareas y corrientes tan intensas todo el año? La bahía presenta fuertes corrientes, mareas poderosas, suelos marinos inestables y un tráfico marítimo constante. Para superar estas dificultades, los ingenieros utilizaron pilotes profundos, materiales resistentes a la corrosión y un diseño capaz de soportar tifones y grandes variaciones del nivel del agua. En mitad del trayecto se levantó una plataforma de servicios sobre el mar, convertida en uno de sus elementos más curiosos. Hoy el puente conecta importantes áreas industriales y logísticas, consolidándose como una infraestructura esencial para el crecimiento económico del este de China y su transporte regional. Puente Vasco da Gama, Portugal. Al abandonar Lisboa hacia el este, la ciudad desaparece poco a poco y el estuario del Tajo ocupa todo el horizonte. Allí comienza el Puente Vasco da Gama, una estructura de más de 17 kilómetros que atraviesa aguas marismas y zonas protegidas. Inaugurado en 1998, coincidió con la Exposición Universal celebrada en la capital portuguesa. Su verdadera dimensión no se aprecia desde la orilla, sino durante el largo recorrido. ¿Cómo se construyó una conexión semejante sobre un estuario tan amplio, profundo y ambientalmente sensible, incluso hoy? El proyecto combinó viaductos tramos elevados y un puente principal diseñado para mantener abierta la navegación del Tajo. Gran parte de la construcción tuvo que adaptarse a las condiciones ambientales del estuario y a la presencia de aves migratorias. La nueva conexión alivió el tráfico del puente 25 de abril y favoreció el desarrollo urbano al sur y al este de Lisboa. Hoy forma parte de una ruta estratégica entre Portugal y España, además de mostrar cómo una gran infraestructura puede integrarse en un paisaje dominado por el agua costera. Europabrücke, Austria.
En los Alpes la autopista parece abrirse paso entre túneles, laderas y barrancos profundos. La Europa Brücke aparece sobre el valle de Wipp como una línea recta suspendida entre montañas inaugurada en 1963, se convirtió en una pieza esencial de la autopista del Brennero, uno de los principales corredores entre Austria e Italia. Desde su tablero, carreteras, vías férreas y pueblos parecen diminutos. ¿Cómo logró levantarse una estructura tan elevada en un terreno alpino tan complejo y difícil para la ingeniería moderna de alta montaña europea? El puente alcanza casi 200 metros sobre el fondo del valle y utiliza grandes pilares de hormigón para sostener su tablero metálico. Su construcción exigió trabajar en pendientes pronunciadas, soportar inviernos severos y mantener la continuidad de una ruta estratégica europea. La estructura mejoró el transporte de viajeros y mercancías a través del paso del Brennero, reduciendo tiempos y facilitando el comercio continental. Hoy sigue siendo una obra emblemática de la ingeniería alpina y un símbolo práctico de la integración entre el norte y el sur de Europa contemporánea actual. Puente del Cielo de Langkawi, Malasia. Sobre la selva tropical de Langkawi, una pasarela curva parece flotar entre montañas y nubes. El Puente del Cielo se encuentra en el monte Mat Sinkang y solo puede alcanzarse después de subir en teleférico. Desde allí el mar de Andamán, las islas y las laderas cubiertas de bosques se extienden en todas direcciones. Su trazado cambia la perspectiva a cada paso y amplifica la sensación de altura. ¿Cómo se sostiene una estructura tan ligera sobre un paisaje montañoso y selvático tan abrupto de la isla Malasia de Langkawi? El puente se apoya en un único pilón inclinado, del que parten cables capaces de sostener toda la pasarela curva. Sus secciones fueron fabricadas previamente y trasladadas hasta la montaña, donde el montaje exigió helicópteros y trabajos especializados. El diseño permite distribuir las cargas mientras reduce la intervención sobre el terreno.
Más que unir dos carreteras, funciona como mirador panorámico y obra de ingeniería turística. Hoy es uno de los símbolos más reconocibles de Langkawi y una referencia mundial entre las pasarelas elevadas integradas en entornos naturales de montaña tropical. Puente de Nampu, China. Desde el aire, el puente de Nampu parece una enorme espiral metálica antes de lanzarse sobre el río Huangpu. Inaugurado en 1991, fue uno de los primeros grandes puentes que conectaron el centro histórico de Shanghái con Pudong. Su acceso circular permite ganar altura en un espacio urbano muy reducido, rodeado por carreteras, edificios y tráfico constante. La obra apareció justo cuando la ciudad iniciaba una transformación extraordinaria. ¿Cómo logró convertirse en una pieza clave del crecimiento moderno de Shanghái y de China durante las décadas siguientes? El puente atirantado posee un tramo principal de 423 metros y torres que sostienen el tablero mediante cables dispuestos en abanico. Su diseño mantiene libre la navegación del Huangpu, por donde continúan pasando barcos de carga bajo la estructura. La gran rampa helicoidal distribuye el tráfico y resuelve la falta de espacio en una zona densamente construida. Nampu mejoró la conexión con Pudong y acompañó su expansión financiera y urbana. Hoy representa un símbolo visible del salto de Shanghái hacia la modernidad contemporánea y el desarrollo económico de China. Puente de 7 millas, Estados Unidos. Sobre las aguas turquesas de los Cayos de Florida, una carretera parece avanzar directamente hacia el horizonte. El puente de 7 millas forma parte de la Overseas Highway y conecta Knights Key con Little Duck Key. Su historia está ligada al antiguo ferrocarril construido por Henry Flagler a comienzos del siglo XX para llegar hasta Key West. El puente actual, inaugurado en 1982, sustituyó gran parte de aquella estructura histórica. ¿Cómo se construye una vía segura en un entorno tan expuesto al océano abierto y tropical? La estructura moderna utiliza numerosos vanos de hormigón prefabricado, diseñados para resistir la salinidad, las corrientes y los fuertes temporales tropicales. Durante más de 10 kilómetros, el tablero mantiene una conexión continua entre pequeñas islas separadas por canales marinos. Parte del antiguo puente ferroviario permanece junto a la carretera y recuerda el origen de esta ruta extraordinaria.
La obra facilitó el transporte del turismo y el abastecimiento de los cayos. Hoy sigue siendo uno de los recorridos costeros más reconocibles y cinematográficos de todos los Estados Unidos. Puente de Forth, Escocia. A orillas del fiordo de Forth, cerca de Edimburgo, el puente de Forth se alza como una gigantesca estructura de acero imposible de ignorar. Inaugurado en 1890, fue una de las grandes conquistas de la ingeniería victoriana y continúa formando parte esencial de la red ferroviaria escocesa. Sus enormes brazos en voladizo unidos mediante miles de remaches crean una silueta roja sobre el estuario. No fue concebido para parecer ligero, sino para transmitir fuerza y estabilidad. ¿Cómo logró sobrevivir durante más de un siglo al viento, la humedad y el tráfico ferroviario constante? La estructura utiliza 3 grandes torres en voladizo que sostienen los tramos centrales mediante un sistema cuidadosamente equilibrado. En su construcción se emplearon decenas de miles de toneladas de acero y millones de remaches, una escala extraordinaria para finales del siglo XIX. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, el puente representa un momento decisivo en la evolución de la ingeniería ferroviaria. Cada tren que lo atraviesa confirma la eficacia de aquel diseño monumental. Hoy sigue conectando Edimburgo con el norte de Escocia y conserva su valor funcional histórico y arquitectónico dentro del paisaje marítimo del Forth. Queensferry Crossing, Escocia. Junto al histórico puente de Forth, el Queensferry Crossing introduce una imagen completamente distinta sobre el mismo estuario escocés. Inaugurado en 2017, fue construido para absorber el tráfico principal entre Edimburgo y Fife. Sus 3 torres esbeltas y sus cables cruzados crean una silueta más ligera que la del antiguo puente ferroviario. La estructura forma parte de un paisaje único donde conviven 3 generaciones de ingeniería. ¿Qué soluciones permiten que este puente moderno resista el viento, el tráfico intenso y las duras condiciones marítimas del gran majestuoso fiordo de Forth? El Queensferry Crossing utiliza un sistema atirantado de cables superpuestos que mejora la rigidez del tablero y reduce sus movimientos durante fuertes ráfagas. Sus torres alcanzan más de 200 metros y sostienen una calzada diseñada para mantener la conexión incluso en condiciones meteorológicas adversas. La obra incorporó sistemas de protección contra la corrosión, control del viento y mantenimiento avanzado. Junto al Forth Bridge y al Forth Road Bridge,
forma un conjunto excepcional para comprender la evolución de los materiales y las técnicas constructivas. Hoy constituye una arteria fundamental para la movilidad entre Edimburgo Fife y el extenso territorio norte de Escocia. Puente de cristal de Changyayie, China. En las montañas de Changyayie, una franja de cristal parece quedar suspendida directamente sobre el vacío. El puente cruza el Gran Cañón entre dos acantilados y permite contemplar el paisaje a través de paneles transparentes bajo los pies. Inaugurado como una gran atracción turística, combina arquitectura escénica, ingeniería estructural y uno de los entornos naturales más reconocibles de China. A su alrededor se levantan pilares de roca, bosques verticales y bancos de niebla. ¿Cómo puede una pasarela tan ligera sostener a cientos de visitantes sobre una garganta tan profunda, elevada, expuesta a los cambios constantes del clima? La estructura utiliza un tablero metálico reforzado con grandes paneles de vidrio laminado, diseñados para soportar cargas, vibraciones y cambios de temperatura. Cables de acero anclados a las paredes del cañón distribuyen el peso y reducen los movimientos provocados por el viento. El puente transformó el recorrido turístico del área al convertir la propia travesía en una experiencia panorámica. Hoy sigue siendo una de las imágenes más conocidas de Changyayie y un ejemplo destacado de cómo la ingeniería puede integrarse en un paisaje natural sin perder su impacto visual, turístico, geográfico y tecnológico ante millones de viajeros. Pasarela del acantilado de Titlis, Suiza. A más de 3.000 metros de altitud, una estrecha pasarela colgante atraviesa el vacío entre roca, nieve y hielo. La Titlis Cliff Walk se encuentra cerca de Engelberg, en uno de los paisajes alpinos más visitados de Suiza. Aunque su longitud es modesta, la altura y el entorno multiplican la sensación de exposición. Desde el recorrido aparecen glaciares, cumbres y nubes cambiantes bajo los pies. ¿Cómo puede una estructura peatonal mantenerse estable frente al viento, las bajas temperaturas y las condiciones extremas de la alta montaña durante todas las diferentes estaciones del año? La pasarela está sostenida por cables de acero fijados directamente a la roca y fue diseñada para resistir fuertes ráfagas y acumulaciones de nieve. Su tablero estrecho permite atravesar la zona sin grandes intervenciones sobre el terreno alpino. La obra conecta puntos turísticos del monte Titlis y acerca un paisaje de alta montaña a visitantes sin experiencia técnica. Hoy constituye una referencia de ingeniería turística, mantenimiento especializado y control de seguridad en ambientes frágiles,
donde cada componente debe soportar cambios rápidos de temperatura, humedad, hielo, viento intenso y variaciones bruscas de presión atmosférica durante todo el año. Puente colgante de Royal Gorge, Estados Unidos. Sobre el cañón de Royal Gorge, una línea de madera y acero parece flotar entre paredes rocosas. Inaugurado en 1929, el puente cruza el desfiladero excavado por el río Arkansas en Colorado. Durante décadas fue considerado uno de los puentes más altos del mundo y se convirtió en un símbolo del oeste estadounidense. Desde su tablero, el río y las vías ferroviarias parecen diminutos. ¿Cómo logró una estructura tan antigua dominar un paisaje abrupto monumental? El puente utiliza cables principales de acero, torres metálicas y un tablero compuesto por numerosas tablas de madera. Su construcción respondió más al desarrollo turístico que a una necesidad de transporte cotidiano, algo poco habitual para aquella época. A lo largo de los años recibió refuerzos, sustituciones y sistemas de seguridad adaptados a nuevas exigencias. El conjunto forma parte de un parque panorámico con miradores y accesos controlados. Hoy sigue ofreciendo una perspectiva excepcional del río Arkansas, las paredes del cañón y la infraestructura ferroviaria, situada cientos de metros más abajo en el fondo.